Muy bien, vamos a seguir pendiente entonces de las declaraciones que brinda el alcalde de Lima. Muy bien, pero ahora tenemos una entrevista con Marina Grasso. Ella es especialista en educación y nuevas tecnologías y directora de Latam Sur en Science Beats, que nos va a explicar sobre este retorno a clases y una novedosa estrategia para que los estudiantes puedan aprovechar mejor la enseñanza que se les brinda sobre ciencias naturales. ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Juan Carlos. Buenas tardes a toda la audiencia. Muy bien, gracias por estar aquí en Canal N. Cuéntanos un poco qué significa las 5E, ¿no? Es una alternativa novedosa para que los jóvenes aprendan mejor en esta situación de pandemia, ¿no? Las clases, por ejemplo, con materias relacionadas a las ciencias naturales, la biología, ¿no? La química, que mucho tiene que ver con tocar ciertos instrumentos o ciertas materias, ¿no? Que hay que hacer prácticas. ¿Cómo sería esto? Vale, perfecto. Bueno, la 5E, Juan Carlos, es un método, es una metodología para enseñar ciencias naturales, como vos bien decías, y se llama de la 5E porque promueve el proceso de enseñanza-aprendizaje en 5 fases. Y esas 5 fases tienen un nombre en específico cada una, y ese nombre empieza por E. Son empezamos, exploramos, explicamos, elaboramos y evaluamos. Lo que logramos cuando un alumno atraviesa el aprendizaje de cualquier conocimiento, de cualquier concepto por este modelo de la 5E, es un cambio conceptual. Logramos o pretendemos en realidad un aprendizaje mucho más profundo que el aprendizaje que habitualmente lográbamos en la escuela tradicional, ¿no? Este aprendizaje que seguramente muchos recordarán de la biología, de la química, de la física, que nos resultaba fastidioso. En el caso de la química, que eran solas fórmulas que luego olvidábamos y no nos servían para nada. Claro. Lo que buscamos con esta 5E es que estos aprendizajes sean aplicados en diferentes contextos que tengan que ver con resolver problemas de la vida cotidiana. Por ejemplo, un caso, es decir, ya sabemos cómo era antes, ¿cómo podría cambiar? Ok, perfecto. Es esto que te comentaba, ¿no? Antes aprendíamos y memorizábamos, luego íbamos a la prueba, respondíamos las preguntas de examen y probablemente si a una semana vista o a 2 semanas vistas nos volvían a preguntar por esos contenidos, difícilmente recordáramos algo. La idea con el modelo de la 5E es que no suceda esto, que el alumno pueda integrar estos conocimientos en términos de habilidades, de actitudes, de capacidades, y los pueda utilizar cuando necesite resolver problemas. En el caso particular de Science Beat, que es la propuesta que nosotros promovemos, esta plataforma en la que trabajamos con la 5E, logramos pegar esta metodología a un elemento tecnológico, porque utilizamos justamente recursos tecnológicos, multimedias, digitales. Entonces nutrimos esta metodología ¿con qué? Con videos, animaciones, modelos 3D, experiencias de laboratorio que le van a permitir al alumno justamente ponerse en este rol de protagonista y empezar a trabajar con todos estos elementos multimedia y volver mucho más atractivo el aprendizaje, ¿no? Claro. Tanto si estamos en la escuela como si estamos en la casa. La pandemia nos dejó un poco en esa situación dual, ¿no? Claro, eso sería, es decir, siempre sería virtual, es decir, porque si bien presencial, igual hay esa posibilidad de poder tocar algunos implementos que son parte de las clases de química, por ejemplo, ¿no? Pero más se referiría a ser virtual. En realidad con Science Beat, que es nuestra propuesta para el aprendizaje de las ciencias, que como te decía, combina esta metodología con los elementos multimedia, se puede trabajar virtual y se puede trabajar también en presencialidad. De hecho, no es una propuesta que nació con la pandemia, tiene ya 9 años de desarrollo. Sí. Lo que sucedió es que con la pandemia nos dimos cuenta que la podíamos aprovechar mucho para lograr la continuidad pedagógica en casa, para que los alumnos pudieran seguir aprendiendo en casa. Pero dentro de Science Beat hay toda una batería de propuestas que a veces le demandan al profesor y al alumno salir del recurso digital y experimentar en la vida real, hacer trabajo de campo, generar productos,
de modo que el abordaje sea desde lo virtual o desde el computador o que requiere internet, no significa que siempre vamos a estar pegados al recurso tecnológico. A veces va a ser una plataforma de despegue para trabajar en el aula, en la casa o donde estemos, seguir trabajando, ¿no? Y lograr esta continuidad. Muy bien. Esto ya fue, digamos, presentado también en otros países, ¿sí? Y ya tuvo resultados. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en algunas zonas de esos países, o qué pasó, donde, por ejemplo, no hay tanto acceso a las redes de Wi-Fi, al Internet? Bueno, eso siempre es una limitante y de hecho pasa en todos los países. Si bien la pandemia expuso de alguna manera el problema o puso en agenda el problema de la brecha digital entre las diferentes zonas en todos los países, ¿no? Nosotros actualmente en Science Suite trabajamos en 32 países y vemos este problema en todos. También es cierto que se está trabajando en mucha inversión y que cada vez se está haciendo más para lograr justamente llegar con conectividad a estos sectores. Claro que es un proceso lento, es un proceso que va a demandar mucho tiempo, pero lo interesante es saber que de algún modo se está dando, ¿no? Esperemos que no muy lejos podamos contar que la realidad es otra, ¿no? Y que en todas las zonas de estos países a veces tan grandes, tan extensos y con geografías tan difíciles, se pueda llegar. Pero está claro, Juan Carlos, que eso siempre es una limitante. Claro. En el caso, por ejemplo, a ver, trato de imaginarme más o menos cómo sería ya poniéndolo en marcha. ¿Podrían ser quizá videos interactivos, que los jóvenes participen, algo así, por ejemplo? Exacto. En Science Suite siempre ponemos al alumno como protagonista del proceso de construcción de los aprendizajes. Esto significa que este alumno va a interactuar con el recurso, va a utilizar simuladores para resolver diferentes experiencias de laboratorio que a veces en la casa no tenemos los elementos para resolver o que en la misma escuela no podemos resolver, porque no disponemos de los elementos o a veces por cuestiones de seguridad no podemos siquiera llevarlos. Vamos a tener videos, vamos a tener miles de ejercicios autocorregibles que nos van a ir dando como un feedback inmediato de cómo estamos haciendo el trabajo, si lo estamos haciendo bien, si no lo estamos haciendo tan bien. Tenemos toda una batería de recursos multimedia que van a motivar al alumno, que lo van a ayudar a hacerse estas preguntas que necesita para sentirse motivado y para ir él avanzando paso a paso en las diferentes instancias de este modelo de la 5E. Obviamente que es súper importante también el rol del profesor como guía de todo este proceso. Claro. Más allá de que el alumno puede tocar, interactuar, hacer, el profesor tiene un rol fundamental y es importante decirlo también. Muy bien, muchísimas gracias por esta iniciativa, ¿no? Que ya ha sido aplicada en otros países y que también podrían dar al menos oportunidad para que ya sea el Ejecutivo, ¿no? O quizá el Congreso también lo puedan ver y sea una posibilidad también para que nuestros alumnos puedan aprender mejor en este tiempo que queda todavía de pandemia y que puedan agilizar también su creatividad y esas ganas de seguir aprendiendo en la escuela. Muchas gracias. No, por favor, gracias a vos, Juan Carlos. Hasta luego. Hasta luego, buenas tardes. Vamos a una pausa comercial y regresamos con más noticias.